Bueno, hoy el día de los santos arcángeles, nada es casualidad, ¿cierto? Nada, absolutamente. Todos los que estamos acá, estamos porque hemos sido invitados por el Señor, todos somos bautizados, entonces los invito a que le pongamos la manita al otro, aquí en nuestro hombro, y así sentaditos, eso, vamos a pedir la fuerza del Espíritu Santo para el hermano que está al lado, que sintamos lo que el Señor nos quiere entregar el día de hoy, que todas las gracias que vayamos a recibir, asimismo nosotros podamos multiplicarla. Uno no puede guardarse para sí las gracias que uno recibe del cielo, ¿cierto? ¿Qué nos dice la palabra? Ir a multiplicar los talentos, y los talentos no se pueden enterrar. Entonces, vamos a pedir para el otro, para el hermano, si lo conocemos o no lo conocemos, la fuerza, la unción, el poder, la potencia, el fuego del Santo Espíritu de Dios, y que aquí, los que salgamos hoy y toda esta jornada, no vamos a salir igual, ¿listo? Vamos a salir renovados. Y que sea el Espíritu dándonos su ciencia, su conocimiento, su sabiduría y sobre todo ese fuego del amor de Dios en nosotros. Amén. Amén. Bueno, como me presentaron, mi nombre es Pilar Delgado. Rápidamente les voy a dar mi testimonio. Soy administradora de empresas. Toda la vida trabajé en el sector financiero. Y bueno, el Señor me llamó de una forma preciosa a trabajar por las almas a través del Inmaculado Corazón de María. Esa es mi vida actualmente. Me dedico a los apostolados, hago acompañamientos en proceso de sanación, enamorada de la palabra de la Sagrada Eucaristía, y la mejor forma de entender la teología, adivine quién me la enseñó. La Santísima Virgen María me enseñó a entender la teología. ¿Por qué? Repetir y repetir y repetir y repetir. Así mismo el Señor y nos da, y nos da, y nos da, y nos da. Decían los santos, la teología se entiende de rodillas. Obviamente hay que leer, hay que estudiarla, pero se entiende de rodillas. ¿Por qué? Porque todo lo que hablamos de Dios tiene que quedarse en el corazón, y muchas personas lo dejan en la cabecita. Entonces, no, hay que entenderlo desde el corazón. El Señor me dio la oportunidad de escribir un libro que se los voy a presentar. Es un libro precioso, y es entender el valor de la espiritualidad esponsal. ¿Ustedes han escuchado la espiritualidad esponsal? ¿No? Bueno, nos dicen los papas, nos han dicho los papas, de una forma muy fácil, que la teología más sana es entender Cristo esposo. ¿Y quién es la esposa de Cristo? La iglesia es la esposa de Cristo. ¿Y quiénes hacemos parte de la iglesia? Los bautizados, tanto hombres como mujeres. Entonces, no es iglesia, sino es la iglesia. Entonces, mi término a la iglesia va a ser un término femenino. ¿Listo? No se sientan aludidos los hombres. Lo que pasa es que cuando hablamos de la iglesia es universal, la iglesia es femenina, pero todos estamos involucrados. Jesús es el esposo de nuestra alma, es el esposo de nuestra historia, y yo quiero por eso esta charla dirigirla desde esa espiritualidad y desde ese conocimiento que el Señor me otorgó a través del libro. Yo creo que todos nosotros aquí estamos bautizados, ¿cierto? No hay nadie que no esté bautizado, ¿no? Bueno, ustedes saben perfectamente el día que nacieron, ¿cierto? Porque el día que nacieron siempre nos vamos a recordar, porque cada año nos parten la torta. Pero mi pregunta es, ¿ustedes saben el día que fueron bautizados? Ay, ¿quién lo sabe? Levante la mano. ¿Lo tienen claro? Bueno, ¿quién no lo sabe?
Bueno, tarea. Cuando nosotros nacemos, somos seres naturales. Ahí está el punto. Somos seres naturales, ¿listo? Naturales, y en algún momento, ¿qué pasa? Vamos a morir. Cuando a nosotros nos bautizan, ¿qué pasa? Somos seres sobrenaturales y entramos en la dimensión espiritual. Es decir, que si entramos en la dimensión espiritual, vamos a la eternidad. Entonces, tarea para los que no lo saben, busquen su acta de bautismo. ¿Listo? Que sea un compromiso. Cojan su acta de bautismo, búsquenla y van a saber, el día que nacieron para la eternidad, la parroquia donde fueron bautizados, van a orar por sus padrinos y sobre todo en el acta de bautismo aparece quién fue el padre que me bautizó y hay que orar por él. ¿Por qué? Ustedes saben qué pasó con Eva, ¿cierto? Eva dio a luz sus hijos con dolores de parto. ¿Sí? La iglesia es nuestra madre y da a luz, nos dio a luz a todos nosotros, ¿dónde? En la pila bautismal. Y ella no tuvo dolores de parto. Pero para entender por qué la iglesia no tuvo dolores de parto, lo vamos a trabajar. ¿Listo? ¿Qué le dijo Jesús a Nicodemo? Ellos tuvieron una conversación. Eso me encanta. Entonces, tuvieron una conversación. Un maestro judío, un jefe de la sinagoga. Nicodemo era un hombre que tenía todos los conocimientos bíblicos de su tradición judía, y este hombre no entendió a Jesús. Que no nos pase eso a nosotros. Nicodemo sintió el deseo de hablar con Jesús. Jesús lo atendió en las horas de la noche, ni siquiera fue en el día. Y le dijo Jesús esto: el que nace de la carne es de la carne, ¿sí? Pero el que nace del Espíritu es del Espíritu. Y él dijo como, no entiendo. Y Jesús le reprochó, ¿cómo tú, siendo un maestro, no entiendes mis palabras? Por eso, que Jesús no nos reprocha a nosotros el no entender temas espirituales, porque somos bautizados, ¿sí? Cuando nosotros somos bautizados, entramos en esa sobrenaturalidad de Dios, recibimos el Espíritu Santo, es decir, que ya podemos entender temas espirituales. Ya, todos bautizados, vamos a inclinarnos al Espíritu, y esta charla que vamos a tener es desde el Espíritu. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? ¡Wow! Y algo fascinante que decía el Señor. Jesús, cuando entramos en la palabra, Jesús, sus reflexiones eran muy sencillas. Jesús nunca habló enredado. Por eso usó las parábolas. Entonces, ¿qué pasa? Él le dijo al Padre, te alabo, porque le escondes esto a los soberbios, pero se lo revelas a los humildes. Solo un humilde puede entender palabras humildes. Y Jesús nunca fue enredado, Jesús fue claro. El que no lo entendió es el que era soberbio. Entonces, cuando empezamos a entender todo lo que Jesús nos enseñaba, lo vamos a entender desde la humildad. Entonces, ya sabiendo que vamos a hablar de temas espirituales, y ya sabiendo que Dios se glorifica en aquel que entiende esos temas desde la humildad, le preguntaron los discípulos a Jesús, Maestro, ¿tú por qué hablas en parábolas? Porque, pues, es Jesús, es Dios. ¿Y qué le contestó Jesús? Porque aquellos que escuchen las parábolas son los llamados a entender las cosas del reino de Dios. Todos nosotros estamos llamados a entender las cosas y los asuntos del reino de Dios. Por eso Él utiliza palabras sencillas
¿Y no les parece un privilegio saber que Él nos llamó a entender esos secretos? Ahí empieza mi prédica. La espiritualidad esponsal se habla desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Mañana nosotros celebramos un día muy importante. ¿Saben cuál es? El día de San Jerónimo. Jerónimo tradujo la Biblia del hebreo al griego, del griego al latín. Y gracias a San Jerónimo nosotros tenemos la palabra de Dios. Y nosotros como católicos debemos profundizar en nuestra palabra, debemos profundizar en las Sagradas Escrituras, debemos saber qué nos dicen los profetas, porque desde el Antiguo Testamento todo es prefigura de Cristo, todo. Entonces, volviendo al tema de la espiritualidad esponsal, Dios lo hizo todo para Cristo. Está en la carta a los Efesios. Dios lo hizo todo para Cristo. Y Cristo le dijo al Padre en Juan: Padre, ama a estos como tú me amaste a mí antes de la creación del mundo. ¿No les parece precioso escuchar que Jesús pide para el Padre ese amor? Desde antes de la creación del mundo, Jesús ya existía, junto con el Espíritu Santo. Desde antes de la creación del mundo estaba la Santísima Trinidad, y nos dicen los Efesios, todo fue hecho para Cristo. Ahora vámonos a Adán. Y ustedes van a decir, pero bueno, un momentico, ¿qué tiene que ver Adán con Cristo? Absolutamente todo. Dios creó al hombre, ¿sí? Dios creó, bueno, está el libro de Génesis, creó la naturaleza, hizo la creación, después creó al hombre, y se dio cuenta que el hombre estaba solo. ¿Y qué hizo con Adán? Le produjo un sueño. Un momento. Porque Adán se sentía solo. Porque en toda la creación, Adán no veía que había alguien semejante a él. Le produjo a Adán un sueño, ¿y qué pasó? De su costilla no creó a Eva, sino la formó. ¿Ven la diferencia? ¿Ustedes imaginan Dios moldeando a Eva? No la creó, Dios creó a Adán, pero a Eva la formó. Eso es una diferencia muy grande, porque Eva es la prefigura de la iglesia. Dios construyó a Eva pensando en la iglesia. Construyó a Eva dándole la esposa a Adán. ¿Sí sabían eso? Por eso es que las mujeres somos tan bellas, porque fuimos formadas por el amor de Dios. ¿Quién es el nuevo Adán? Cristo. Y pasó lo mismo. Dios creó a la mujer del costado del nuevo Adán. Jesús murió y durmió en el lecho de la cruz. Y cuando fue atravesado, ¿qué salió del costado de Cristo? Su iglesia, la esposa, agua y sangre. Ahí nacemos todos. ¿No les parece precioso? Cuando entendemos este plan nupcial, este plan matrimonial, todo tiene sentido. Pues Adán se hubiera podido quedar solo, no. A Adán le dieron su esposa, así lo mismo. Entonces, desde siempre, desde Adán, Dios pensó en Cristo y Dios nos pensó a cada uno de nosotros su iglesia. Entonces, si vamos a hacer todo el recorrido de las Sagradas Escrituras, vamos a entender las Sagradas Escrituras desde un código nupcial. Adán y Eva, y empezó Abraham y Sara, empezó Isaac, empezó Jacob con Raquel y con Rebeca en parejas. ¿No les parece precioso? Y cuando recorremos todos los profetas, como el profeta Oseas, Isaías, Ezequiel, hablaba en código nupcial. Decía Isaías, Dios preparará un banquete de unos exquisitos. Decía Ezequiel,
se acabó el noviazgo. El pueblo de Israel vivió un eterno noviazgo con Dios. ¿Qué pasa cuando se acaba el noviazgo? El matrimonio. ¿Quién es el esposo? Jesús. El profeta Oseas decía, llévala al desierto y háblale al corazón. Y Dios le dijo al profeta Oseas, cásate con una prostituta. Cásate con una prostituta. Y vas a ver el dolor de la infidelidad. Es una relación nupcial. Y el último profeta, ¿quién es? Juan Bautista. Juan Bautista es el último profeta y Juan Bautista, el precursor, ¿qué dijo de Jesús? Él es el esposo. ¿Sí sabían que Juan dijo eso? Dijo, no merezco desatarle las sandalias, pero el que está allá es el esposo. ¿No les parece que todo tiene sentido? Que todo tiene una razón de ser. Cuando supe el nombre de la charla, de este encuentro, el nombre de este encuentro es hagan lo que Él les diga. ¿Quién dijo eso? ¿Las palabras de quién? De la Virgen María. ¿En dónde? En las bodas de Caná. ¿Quién es Él? Él. Hagan lo que Él les diga. ¿Quién es Él? El esposo. Entonces, bueno, estaban todo el pueblo de Israel siempre vivían en torno a las fiestas. Por ejemplo, nosotros en nuestra cultura, o bueno, yo sé que en las otras culturas, en los pueblos, un matrimonio es largo, ¿cierto? Pero en esta cultura actual, un matrimonio es un día y para de contar, ¿cierto? Y ya en el pueblo de Israel, las fiestas se demoraban mucho tiempo, una semana. Y un matrimonio era la revolución porque es donde todos se encontraban. Entonces, para el pueblo de Israel es muy importante el vino, lo hablábamos ayer con varias personas, y entender qué significa el vino. Entonces, nos vamos a poner en el contexto de las bodas de Caná. Una fiesta, donde hay alegría, donde hay baile, eso todos nosotros lo sabemos, ¿cierto? Y sabemos que se acabó el vino. Pero ahora, yéndonos y profundizando todo, ¿a usted no les parece rarísimo, preciosamente raro, que el primer milagro de Jesús fue en una boda? Eso no fue un milagro aislado, eso no fue porque a Jesús lo invitaron y fue casualidad, no, pues acá, no. Todo tiene un código secuencial, todo tiene una razón de ser. Y en esa conversación de María y Jesús, ¿no les parece que hay un código en esa conversación? ¿Por qué? Ella dijo, se les acabó el vino. Después dijo Jesús, no ha llegado mi hora. Después dijo María, hagan lo que Él les diga. Y después dijo Jesús, lleven las tinajas. A ver, ¿no se pierden en esa conversación ustedes? ¿Sí? Porque es como, vengan, si uno la lee literal, uno dice, algo pasó, le falta algo. Pero lo más hermoso es que María y Jesús, sabían lo que estaban hablando. ¿Cuál es la hora? Díganme ustedes, ¿cuál es la hora? La hora de la boda. Jesús le dijo a María, no ha llegado mi hora. Y María logró que Jesús anticipara su hora. ¿Y es transformar el agua en vino? Es entregarse el esposo a su esposa. Esa es la hora. Esa es la hora. Por eso hacemos lo que Él nos diga. ¿Y en qué momento se entregó Jesús por nosotros? En su pasión, en su muerte y en su resurrección. Entonces, ¿qué pasa? Volviendo al tema de esa conversación, hagan lo que Él les diga. ¿Qué significa el agua? Es la humanidad. ¿Qué significa el vino? Es la divinidad. ¿Y qué pasa cuando se mezclan? Se vuelve uno solo. ¿Qué pasa cuando marido y mujer se casan? Dos personas completamente diferentes,
hombre completamente diferente, mujer completamente diferente, uno creado, el otro formado, se unen y se vuelven ¿qué? Una sola persona. Ese es el sacramento del matrimonio. ¿Qué pasa cuando nosotros entramos en las gracias bautismales? Somos uno con Cristo. Somos otros Cristos. ¿Sí? Y solamente se puede vivir dentro del sacramento del matrimonio. Es decir, todos nosotros somos esa agua que unidos a Cristo nos volvemos vino. ¿No les parece eso precioso? Y es entender ser una sola carne. Muchos santos nos han hablado y muchos santos nos dan a entender ese misterio de ser uno con Cristo, de ser una sola carne con Cristo. San Juan de la Cruz, San Agustín, Santo Tomás, muchos santos nos explican de esa unidad. Mi humanidad se vuelve divinidad. ¿Por qué? Por Cristo. Mi agua se vuelve vino. ¿Por quién? Por Cristo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hablamos de todos los profetas y cuando hablamos del último profeta que es San Juan Bautista, a ver, ¿quién es el siguiente profeta? Todos nosotros. Todos nosotros somos los profetas. Por eso, cuando recibimos el bautizo, es la gracia que nos da Jesús, que es lo que anhelaban y añoraban todos los profetas del Antiguo Testamento. Es entender esta unidad preciosa y perfecta con Cristo. Cuando hacemos lo que Él nos diga, cuando entendemos esta dignidad de bautizados, ahí sí podemos entender que estamos llamados a ser uno con Cristo. Y le dice San Pablo, ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Cuando entendemos toda la lectura de la palabra desde el Génesis hasta el Apocalipsis, lo podemos entender perfectamente desde el código nupcial. ¿Qué nos dice el Apocalipsis? ¿Qué pasa? ¿Qué nos dice el Apocalipsis? Llegaremos al encuentro con las bodas del Cordero. Es el encuentro de su amada con su amado. Y hay un libro precioso que nos trae la Sagrada Escritura. ¿Cuál es? El Cantar de los Cantares. El Cantar de los Cantares es el libro que escribió Salomón. Y ustedes se dan cuenta que cuando uno lee ese libro, muchas veces no lo entendemos, ¿cierto? O sea, porque es un tema completamente emocional, afectivo, es un tema del amado enamorada de su amada y la amada respondiéndole, y es ese dolor, esa ausencia que no tiene su amado. ¡Wow! Díganme, el Cantar de los Cantares, ¿de quién está hablando? De Jesús con su iglesia, de su amada con su amado. Y claro, lo escribió, se lo atribuyen a Salomón, pero absolutamente todos nosotros somos esa amada, que queremos besar los besos de su amado, porque saben a miel, y queremos entender que mi vida tiene sentido cuando yo entiendo el amor de ese amado. Nos decía el Papa Benedicto XVI, nosotros tenemos que amar a Cristo con el eros, un eros redimido por el ágape. Adán y Eva se amaban con todo, incluyendo su eros. Ellos estaban desnudos en el paraíso, ¿sí? Cuando pecaron se dieron cuenta que estaban desnudos. ¿Qué pasó ahí? Entró la concupiscencia, entró el pecado. ¿Qué hace Cristo? Nos retorna a todos nosotros al paraíso. ¿Qué hace Cristo? Nos abrió las puertas del cielo. ¿Qué hizo Cristo? Nos unió en nuestra humanidad, nos unió a su divinidad. Y eso lo unimos en el sacramento del matrimonio. Cuando Jesús anticipa la hora, que es ese encuentro
con las bodas, con el Cordero. ¿Dónde lo vivimos nosotros siempre? ¿Ve? Hablamos de temas espirituales, entonces ustedes entienden los temas espirituales. Nosotros, cuando vamos a la Eucaristía, nos dice el Papa Benedicto XVI, es como si la eternidad irrumpiera en nuestro hoy. Y la Santa Eucaristía es vivir en el eterno presente de Dios. Es decir, que el cielo baja y nosotros anticipadamente podemos vivir la hora de la boda. Así como María anticipó la hora, así exactamente pasa lo mismo cada vez que comulgamos. Se rompe la promesa escatológica, se rompe y entra esa promesa que se cumple cada vez que nosotros asistimos a la Eucaristía. Ustedes saben que nosotros vivimos en el tiempo, ¿sí? Y el tiempo que nosotros nos movemos se llama el cronos, ¿sí? Por eso viene la palabra cronómetro. Y este tiempo es un tiempo lineal, es decir, hoy estamos a domingo, ayer ¿qué día fue? Y mañana ¿qué día fue? ¿Será? Lunes. Estamos en septiembre y ¿qué mes sigue? Octubre. Para nosotros es lógico entender ese cronos, ¿sí? Es ese tiempo lineal, es ese tiempo secuencial, y a nosotros es fácil mirar el reloj, pero es que hay otro tiempo. ¿Quién lo dijo? El Kairos. Es otro tiempo. El Kairos de Dios es entender el tiempo oportuno, es entender el tiempo de Dios. Por eso dice la palabra que un día para Dios es como 1000 años. Y 1000 años es como, 1000 años para Dios es como un día para nosotros. Y a veces nosotros queremos medir las cosas del Espíritu desde el cronos y no desde el kairos. Por eso Dios nos invita a leer la Biblia y la Sagrada Escritura desde el kairos. ¿Por qué? Porque la Sagrada Escritura no la limita el tiempo, ¿sí? No la limita los pensamientos, la modernidad. La Sagrada Escritura es palabra de Dios. Es palabra dentro del kairos. Por eso cuando ustedes leen cualquier libro de la Sagrada Escritura, es actual, es vigente, y absolutamente todo nos habla de Cristo, todo es prefigura de Cristo. No se me vayan a dormir, por favor, ahí estoy viendo cabecitas, por Dios, porque esto es muy lindo lo que viene. Un libro precioso es el libro de Tobit. ¿Y qué tiene que ver el libro de Tobit con Jesús y su iglesia? Los que han leído el libro saben que San Rafael Arcángel ayudó a Tobías a ir a otra ciudad. ¿Y qué pasó? Ahí encontró a Sara y San Rafael propició el encuentro de Sara con Tobías. Prefigura de Cristo, es el encuentro matrimonial de Cristo con su esposa. O sea que el código nupcial y la espiritualidad esponsal está desde Adán y Eva, está desde Abraham, está desde los profetas, está de entender que el pueblo de Israel, gracias al pueblo de Israel, tuvimos ese noviazgo. Pero se acabó el noviazgo. ¿Y qué sigue? El matrimonio. Y el matrimonio lo vivimos con Cristo. ¡Wow! Estamos casados con Cristo. Nuestra humanidad se vuelve divinidad. Por eso dice, los santos. ¿Cómo es la forma de nosotros entrar en esa divinidad? Deidificación, nos dice, es volvernos santos. ¿Qué es un santo? Aquel que ya permitió que en su ser obrara absolutamente la divinidad. Todos nosotros estamos llamados a ser santos. ¿Y cómo somos santos? Porque estamos unidos con el santo de los santos. Absolutamente todas nuestras acciones
Todo lo bueno que hagamos es porque estamos unidos a nuestro esposo, y nuestro esposo es Cristo. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Te daré descendientes y serán más numerosos que y las arenas del mar. Y Abraham tuvo a Isaac. Por eso, si entramos desde el kairos de Dios, que es entender qué tengo yo que ver con Abraham, ¿sí? ¿O qué tengo yo que ver? ¿Cómo así las estrellas del cielo o las arenas del mar? Pues nosotros somos esas estrellas del cielo, nosotros somos esas arenas del mar, somos incontables. ¿Por qué? Porque somos hijos de la iglesia, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay un matrimonio entre Jesús y la iglesia. ¿Por qué? Porque Eva tuvo sus hijos con dolores de parto, pero la iglesia no. Y cada vez que ustedes vean una pila bautismal, ahí nace un hijo para la eternidad. Por eso es importante nosotros profundizar el momento en que nos bautizaron. Claro, nos dan torta el día de los cumpleaños, pero profundicemos en el momento que nos bautizaron. Ahí entramos a ser sobrenaturales. Jesús con su iglesia son fecundos. Y nos decía el Papa Juan Pablo II, el amor de Cristo por su iglesia es dentro de un colectivo, ¿sí? Pero también es desde una experiencia de fe espiritual personal. Muchos santos vivieron un matrimonio místico. ¿Lo han escuchado? Muchos santos tuvieron una experiencia de matrimonio místico. Y no lo cuentan. Muchos laicos han tenido el matrimonio místico. Entonces pensamos que el matrimonio con Cristo solamente lo tienen los sacerdotes o las religiosas, ¿sí? Nosotros somos bautizados y somos laicos y podemos vivir esas promesas bautismales donde Dios nos ha llamado a ser sacerdotes, profetas y reyes. Por eso el último profeta fue Juan. Y los siguientes profetas, ¿quiénes somos? Absolutamente todos. Por eso Juan decía, yo tengo que disminuirme para que él crezca. Y dice, ¿acaso los invitados ayunan mientras está el esposo? Van a arrebatar al esposo y ya tendrán que ayunar. ¡Wow! Todo es código nupcial. Todo es código nupcial. Hay muchas mujeres viudas, hay muchas mujeres separadas, hay muchas mujeres con una vida sentimental quebrantada, y como es de sanador, ya hablando a las mujeres, entender que Cristo es su esposo. Entonces, cuando nosotros empezamos a hacer talleres de oración y les decimos, ¿tú crees que Cristo es tu esposo? No lo creen o no le entienden. Dicen, no, pero yo tengo mi esposo. O la soltera que anhela casarse, ¿sí? Y uno le dice, ven, vas a preparar y vas a aceptar a Cristo como tu esposo. Y dice, no, ¿cómo así? Es que yo me quiero casar. Lo uno no quita lo otro, ¿sí? Todos nosotros, todos, como iglesia que vivimos el matrimonio en colectivo, tenemos que vivirlo personal, tanto hombres como mujeres, y entender esas bodas, entender yo estoy unida a Dios por Cristo, entender que en mí habita la Santísima Trinidad, entender que mi humanidad se mezcló con la divinidad y se cumplen las promesas. ¿Qué dijo Adán cuando vio a Eva? ¡Wow! ¿Qué dijo? Esto es sangre de mi sangre y esto es huesos de mis huesos. Pues la vio muy linda. Pues claro, porque no la creó, sino la formó. ¿Ustedes se imaginan? La mujer fue formada por Dios, fue moldeada. O sea, yo pienso, ¿no? El hombre le hizo, y ya, quedó el hombre. A la mujer se tomó, no, dígame que no, le hizo, ya, hombre. Pero Dios empezó a ver a la mujer
Y no la sacó del barro, sí, ahora, y no la sacó del barro. La formó, la moldeó, la estructuró, la construyó, la edificó. ¿Qué es su iglesia? ¿Qué pasa cuando Jesús murió? ¿Qué brotó de su corazón? Su iglesia. Todo es prefigura de Cristo. Si nos vamos a recorrer el libro de Esther, que es bellísimo. ¿Quién era la reina Esther? Una mujer judía que le tocó esconderse y negar que era judía, y el rey se enamoró. Prefigura de Cristo. ¿No les parece eso precioso? Entonces, cuando ustedes, mujeres, hombres, se sientan solos y el amor humano decepcione, porque siempre va a decepcionar. El amor humano está lleno de imperfección, el amor humano está lleno de carencias, y a veces nosotros buscamos el amor divino en el amor humano, y ahí es donde nos estrellamos. ¡Wow! Cuando yo sé que mi esposo es Cristo, absolutamente todas las relaciones humanas tienen otro sentido. ¿Por qué? Porque yo me veo desde Cristo. Eva se vio desde Adán, que dijo, wow, imagínense Eva cuando salió, ¿se imaginan Eva cuando el otro la miró, cómo debió sentirse? Así nos debemos sentir nosotros cuando Jesús dijo, wow, este es sangre de mi sangre y hueso de mi hueso. Por eso todos nosotros en el bautismo somos, otra vez, recuérdenlo, apropiense, somos sangre de la sangre y hueso del hueso de Cristo. Y Cristo es Dios, es decir, que nosotros somos uno con Dios, es decir, que no hay excusa para no entrar en la sobrenaturalidad, porque todos estamos bautizados, es decir, que todos nosotros estamos llamados a la santidad, es decir, que la santidad es imposible. No es imposible, porque ya tenemos la gracia que nos acompaña. Dice San Pablo, ya no soy yo quien vivo, es Cristo quien vive en mí. Les dije al principio que Jesús le dijo al Padre, Padre, ámalos a ellos como tú me amaste a mí antes de la creación del mundo. Jesús le dijo al Padre que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Por eso la iglesia es inquebrantable, porque es sostenida por Dios, pero nosotros como iglesia debemos y estamos llamados a fortalecer el don de la unidad como marido y mujer. El don precioso de la unidad como marido y mujer. Jesús, ¿a quién se le manifestaba? Jesús le hablaba y tenía sus preferidos para hablarle, ¿sí? Jesús le hablaba, aquí los hombres se van a sentir un poquito mal, pero no importa. Jesús le hablaba a los pequeños, a los excluidos por la sociedad. Jesús le hablaba a los niños, a los enfermos, a los leprosos. ¡Wow! Pero de forma especial, ¿a quién le hablaba Jesús? A las mujeres. A las mujeres. ¿Y por qué? Le hablaba a su Eva. Para nosotras, qué pena los hombres, es más fácil entender todo desde acá. Todo lo entendemos desde acá. Los hombres lo entienden ¿desde dónde? Desde la razón. Nosotros, a veces las mujeres dicen que eso es una desventaja, porque somos emocionales, porque nos cuesta, pero es que así nos hicieron. Acuérdense que el hombre fue, la mujer fue moldeadita. Entonces, nosotros la dimensión de la razón, del corazón, todo tiene que estar alineado y nosotras tenemos que entender absolutamente todo. Las mujeres entendieron en plenitud el mensaje de Cristo. Nos dice Lucas 8, y muchas mujeres lo seguían, pero sobre todo lo amaban y le ayudaban con sus bienes. A la samaritana fue la mujer que Jesús se le reveló.
y le dijo, ven, yo soy el Mesías, estás hablando con el Mesías. ¿Él con algún hombre lo hizo? Entonces, es su predilección por la mujer. María Magdalena, la iglesia la ha nombrado apóstol de los apóstoles. Apóstol de los apóstoles. Y es importante nosotros como católicos entender quién es María Magdalena. Y a veces nosotros nos dejamos confundir por fuentes, por películas, por ficción y sobre todo en este tema esponsal, ¿no? Nosotros debemos y estamos llamados como católicos a formarnos y a tener argumentos para defender nuestra fe. Es triste que nos dicen cualquier cosa y dudamos. ¿No les pasa? O que les preguntan algo a ustedes de la fe, de la doctrina, del magisterio, de los santos y dudamos. No, nosotros estamos llamados a formarnos, a tener conocimiento de las verdades de fe, a tener conocimiento de la razón y darla con explicación lógica. María Magdalena no era prostituta. No era prostituta, eso no lo dice la iglesia. María Magdalena, a ella le sacaron 7 demonios. Ella era la hermana de Lázaro y Marta, los amigos de Betania, que ayudaban a Jesús con sus bienes. Entonces, María Magdalena, yo la llamo en mi libro la precursora del resucitado. ¿Cómo serán las mujeres que no dejaron a Cristo en la crucifixión? ¿Quién salió corriendo? Los hombres. ¿Quiénes salieron huyendo? Los hombres. ¿Quiénes los negaron? Los hombres. ¿Pero por qué? Porque los hombres están llamados al ministerio. Por eso una mujer no puede ser sacerdote. Nunca, porque está en contra del plan de Dios, marido y mujer. Nunca. Cuando digan, pero la iglesia es machista. No, la iglesia no es machista. Es que el sacerdote es figura de Cristo, es figura de Cristo. ¿Y quién es la esposa? La iglesia. Entonces, cada vez que nosotros estamos en la Eucaristía, es la esposa que se une al esposo. Así como marido y mujer tienen intimidad y son uno solo, Benedicto XVI nos lo dice, se hace una sola carne con Cristo. ¿Cuándo? Comulgamos. Cuando nosotros comulgamos, somos una sola carne con Cristo. Entonces, volviendo al tema de María Magdalena y las mujeres de Jerusalén, ¿quién fue el único de sus apóstoles que estuvo con él? ¿Y Jesús cómo lo llamaba? Es decir, que Juan tenía un corazón femenino. Y no estoy ofendiendo a Juan. Juan tenía un corazón femenino, es decir, Juan tenía toda la sensibilidad, por eso fue llamado el discípulo amado. Y Juan siempre en la iconografía lo vemos recostado en su costado. ¿Y quién está en el costado de Cristo? La iglesia. Nosotros tenemos que sentir que estamos todos adentro en el corazón de Cristo. Todas las mujeres estuvieron con Cristo y nadie lo abandonó. Miren, ellas las hubieran podido matar. A ellas las hubieran podido apedrear. ¿Qué pasó con ellas? Firmes, porque estaban con su amado. Mujeres, yo les pregunto, ¿les están haciendo algo a sus esposos? ¿Ustedes qué hacen? ¿Ustedes se meten o no? Hombres, les están haciendo algo a sus mujeres, me imagino que también se meten, pero no con la misma pasión y la misma intensidad que nosotras. Cuando una mujer decide amar, ¿ama? Cuando una mujer decide odiar, ¿odia? ¿Por qué? Porque acuérdate que nos formaron, nos moldearon para ser en el mundo el amor. Entonces, cuando una mujer no es amada, es que odia.
porque las mujeres reclamamos ese amor, pero no es porque queramos, es porque así nos hicieron. La mujer está llamada a ser amada, a ser acogida, a ser protegida, a ser cubierta, a ser resguardada. Cuando nosotras no vivimos o no sentimos ese plus, hay reclamo. Por eso sus predilectas, obviamente los niños, los pequeños, pero las predilectas de Jesús fueron las mujeres. Entonces, si vemos todas las mujeres del Evangelio, todas entendieron. O el Evangelio donde le dice Jesús a las mujeres, tercas, no. Porque fue claro el mensaje por nuestra propia naturaleza. Entonces, Jesús nos acoge, Jesús nos protege, Jesús nos cuida, pero ¿es a quién? A su iglesia, a todos nosotros que somos iglesia y hacemos parte de su cuerpo místico. Cuando nos bautizamos, entramos a ser parte de su iglesia, somos uno con Cristo y Él es la cabeza. Y ustedes saben que leer a San Pablo es fascinante. Cuando leemos la carta a los Efesios, dice San Pablo, wow, cómo entender el misterio de Cristo con la iglesia y cómo entender el misterio de que los dos son una sola carne y que se relaciona entre marido y mujer. Wow, si lo dice San Pablo, y de toda esta charla que les quede en su corazón a ustedes entender que toda la historia de la salvación está trazada en símbolo nupcial, que esa conversación en Caná de Galilea no fue una conversación aislada, que María y Jesús sabían de qué estaban hablando. María y Jesús sabían de qué estaban hablando. María y Jesús sabían que estaban hablando y María sabía siempre que Él era el esposo. Y para llegar a esas bodas, a esa anticipación, el esposo lo tenían que arrebatar. ¿Y en qué momento no lo arrebataron? En la pasión. En la pasión. Cuando nosotros entramos a entender la palabra desde el corazón femenino y empezamos a ver todas las mujeres con quienes el Señor hablaba, son muchas. La hemorroísa. ¿Qué pasó con la hemorroísa? ¿Qué pasó con la hemorroísa? Le arrebató a Jesús un milagro. Jesús es Dios. ¿Cómo será que me tocó? O sea, le arrebató a Jesús un milagro. ¿Qué hombre hizo eso? El ladrón. ¿Qué hombre le arrebató a Jesús un milagro? Porque era la certeza de ella de que iba a ser sana. La pecadora pública ungió los pies de Cristo con nardo puro, y ahí es donde el Señor, conmovido ante esa cena, le perdonó sus pecados y le otorgó a ella la salvación y la invitó a esa mesa. La pecadora pública fue a una cena y ella entró y rompió en esa cena. A ella la hubieran podido matar. O sea, en esa cultura, una prostituta, la palabra sí nos dice que ella era prostituta, entrar a una cena donde no estaba invitada en un pueblo tan extremadamente religioso, lo hubieran podido hacer de todo, y ella se arriesgó. Entonces, esa es la fe femenina. La fe femenina es estar sin pienso, es creer completamente, es tener la certeza de que yo soy importante para Dios. Por eso la iglesia es femenina. La iglesia tiene que ser femenina. Y cuando a ustedes les digan, vengan, ¿por qué la mujer no puede ser sacerdote? Porque no puede. Porque el hombre representa el ministerio, ¿sí? Que es el esposo. Y la mujer representa el amor, que es la esposa que se deja acoger. Por eso, ya en estos minuticos para terminar, hay una parábola muy especial, que es la parábola del reino,
Y le voy a pedir a Juan Daniel que la lea. En esta parábola, y con esta parábola cerramos esta charla, sabiendo que Jesús hablaba en parábolas y en parábolas revelaba los misterios de Dios. Yo sé que ustedes la han escuchado, pero al escucharla nuevamente vamos a entrar en el kairos de Dios y vamos a entender esta parábola desde la espiritualidad esponsal. ¿Listo? El Evangelio según San Mateo, la parábola de las bodas. Con el reino de los cielos sucede lo mismo que con aquel rey que celebraba la boda de su hijo. Envió a sus criados para llamar a los invitados a la boda, pero no quisieron venir. De nuevo envió a otros criados encargándoles que les dijeran a los invitados: mi banquete está preparado. He mandado reses y becerros gordos, y todo está listo. Vengan a la boda. Pero ellos no hicieron caso. Y se fueron unos a su campo y otros a sus negocios. Los demás, capturando a los criados, los maltrataron y los mataron. El rey entonces se enojó y envió a sus tropas para que acabara con aquellos asesinos e incendiaran su ciudad. Después dijo a sus criados: el banquete de boda está preparado, pero los invitados no eran dignos. Vayan pues donde se cruzan los caminos e inviten a la boda a todos los que encuentren. Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos, y la sala se llenó de invitados. Al entrar el rey para ver a los invitados, observó que uno de ellos no llevaba traje de boda. Le dijo: amigo, ¿cómo has entrado aquí sin traje de boda? Él se quedó callado. Entonces el rey dijo a los servidores: átenlo de pies y manos y échenlo afuera a las tinieblas. Allí llorarán y le rechinarán los dientes, porque son muchos los llamados, pero pocos los elegidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, en esta parábola Jesús hizo absolutamente todo un análisis del plan de salvación dentro de la espiritualidad esponsal. ¿Quién es el rey en esta parábola? Dios. ¿Quién es el esposo? Jesús. ¿Quiénes son los invitados? Nosotros. ¿Quién fue los primeros que no aceptaron ir a la boda? El pueblo judío. ¿Y quiénes somos todos aquellos que dijo: vayan a todo el mundo e invítenlos a la boda? Nosotros. Pero había alguien que no tenía vestido de fiesta, ¿sí? ¿Quién nos da a nosotros ese vestido de fiesta? El vestido de fiesta lo tenemos desde el bautismo. Es que es bello entender la palabra de Dios. ¿Qué pasa cuando nos bautizan? ¿No se acuerdan que nos ponen vestidura blanca? ¿Qué pasa cuando nos bautizan, nos ungen, nos llaman a ser sacerdotes, profetas, reyes, nos sumergen en esas aguas? ¿Qué pasa cuando nos bautizan? Recibimos el fuego. ¿Qué pasa cuando nos bautizan? Es lo que le dijo Jesús a Nicodemo. ¿Qué pasa cuando nos bautizan? Estamos vestidos, tenemos el vestido de novia, tenemos la vestidura. Por eso el libro del Apocalipsis, ayer que alguien estaba vestida de lino, el libro del Apocalipsis dice: llega la novia engalanada, vestida de lino brillante, para encontrarse a su esposo. Eso somos todos nosotros. ¿Y cuál es la antesala del cielo? La Eucaristía. Entonces, la Eucaristía es el encuentro. La verdad escatológica entra en el hoy. En la Eucaristía entramos en el kairos de Dios, en el tiempo de Dios. En la Eucaristía es el encuentro
del esposo con su esposa. Y los dos son una sola carne, y por eso cuando comulgamos es la forma material, física de ser uno con Cristo. Que no se nos vaya a dañar el vestido, porque ya estamos, el vestido ya está, toca mantenerlo limpiecito. ¿Cómo? Con los sacramentos, con la vida de fe, con la vida de oración, permitir que cuando nosotros salimos del bautizo, somos limpiados del pecado original. El bautizo es un rito de exorcismo, y a veces nosotros como católicos no entendemos el bautizo de nuestros hijos o de nuestros sobrinos, y nosotros de aquí estamos llamados a ser evangelizadores. Cuando un niño es bautizado, el niño ya entra al cielo. Si el niño se muere, ya va para el cielo, porque es revestido de Cristo. Entonces, vamos a pedirle al Señor que podamos revivir constantemente nuestras promesas bautismales. Podamos revivir constantemente esa realidad de fe y podamos saber que estamos dentro de la sobrenaturalidad de Dios y estamos llamados a ser seres eternos. Entramos en la eternidad y vamos a pedirle al Espíritu Santo que permita que nosotros ese vestido siempre esté limpio, que el rey no vaya a decir, pero ¿por qué no tienes vestido de novia? ¿Qué pasó con el vestido? Para cerrar, Cristo esposo, iglesia esposa, ¿no? Iglesia como comunidad, iglesia femenina, iglesia que es amada, iglesia que es acogida por Cristo, iglesia que es preservada, que es cuidada. Por eso, cuando nosotros nos sentimos iglesia y nos sentimos adheridos a la iglesia, nada ni nadie nos va a quebrantar. Estamos sostenidos por la roca que es Cristo. Por eso, seamos católicos formados, seamos católicos instruidos, seamos católicos que podamos entender los misterios del reino de Dios en lenguaje simple, porque el Señor se manifiesta simple, sencillo, como lo hablaba en sus parábolas. Amén. Amén.